Hoy vamos a hablar de la revolución bolchevique o revolución rusa. Primero vamos a decir por qué se eligió este tema. Elegimos este tema debido a que nos resultó como tal entretenido e interesante de investigar. Aunque durante la investigación fue un tema bastante largo y denso, conseguimos hacer un resumen de lo que viene siendo todo el tema. Además nos decantamos debido a que por tener un conocimiento más allá de lo que viene siendo nuestro país o la parte de Estados Unidos, por ejemplo, Europa, otros países, y nos fuimos más para Europa del Este, al norte de Asia, que viene siendo todo el territorio de Rusia durante sus primeros años en el siglo XX, es decir, de 1900 hasta 1917, que fue cuando inició la Revolución Rusa. Primero vamos a dar una introducción a lo que viene siendo la que fue la Revolución Bolchevique o la Revolución Rusa. Después vamos a exponer las causas, dar una introducción, o sea, el contexto histórico que nos estamos encontrando en lo que viene siendo antes de que pasase todas estas revoluciones, y vamos a terminar con qué pasó después de toda esta época de revoluciones, y podemos dar con finalizado el tema nuestro. La Revolución Bolchevique, o también llamada la Revolución Rusa, fue una serie de levantamientos acontecidos en 1917 para derrocar al zar Nicolás II y posteriormente al gobierno provisional. Las insurrecciones se saldaron con la abdicación del zar, la caída del gobierno provisional y la toma de poder por parte de los bolcheviques encabezados por Lenin. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Bolchevique? Podrían enumerarse en 8 causas que provocaron la revolución. En la primera, el descontento acumulado contra su gobernante. El zar Nicolás II era un hombre déspota que vivía en el mundo de riqueza mientras que su pueblo moría de hambre. La segunda, la aparición de los primeros partidos políticos. Intelectuales y activistas de la época comenzaron a repartir panfletos con ideas revolucionarias como reacción al descontento de la población. La tercera causa fue una nueva forma de protesta, la huelga. Detener la producción de las fábricas afectaba directamente a las clases más ricas. Las huelgas comenzaron a provocarse por todo el país, y en vez de introducir cambio, la respuesta del zar fue la represión brutal. La cuarta causa, el Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso. A pesar de estar dividido en dos corrientes, los bolcheviques y los mencheviques, la POSDR se reunió en Londres con un objetivo claro: acabar con el régimen del zar. La guerra ruso-japonesa. La guerra acabó con la victoria de Japón y una rusa con un servicio militar desgastado, además de una imagen dañada del zar. Manifestaciones. El descontento acumulado por aquella época derivó en una serie de manifestaciones pacíficas que pedían al zar una mejora de las condiciones de vida. Estos eventos culminaron en el Domingo Sangriento de 1905, cuando la guardia sofocó a las masas usando las armas y murieron miles de personas. Primera Guerra Mundial. En junio de 1914 se produce un atentado contra el archiduque Francisco Fernando, el supuesto heredero del Imperio Austrohúngaro. Este acto llevó a una escalada de tensión y declaraciones de guerra entre países. Rusia entró en el conflicto, pero resultó desastroso. La influencia de Grigori Rasputín. Rasputín, que se presentaba como un hombre santo y curador, ejerció una fuerte influencia sobre la zarina, la mujer del zar, a una parte de la nobleza, y no le gustaba que tuviera tanto poder, por lo que fue asesinado. Este hecho acabó con la unidad entre los nobles rusos. La situación de Rusia antes de 1905. Previamente a 1917, el antiguo imperio ruso se regía bajo un régimen zarista, autocrático y represivo desde hacía 3 siglos, cuando en 1613 se instauró en el país la dinastía Romanov. A comienzos del siglo XX, el desarrollo de la industria rusa era cada vez mayor, favoreciendo el crecimiento de las ciudades y una creciente efervescencia cultural. En cambio, el antiguo orden social se tambaleaba, por así decirlo, ya que dificultaba más a los más pobres. Las industrias florecían y la creciente clase obrera se amontonaban en las ciudades. Pero la prosperidad del país no había representado beneficio alguno para la mayoría de la población, por lo cual su economía venía siendo arcaica. El valor de la producción industrial era
era 2 veces y media menor que la de Francia, 6 veces menor que la de Alemania y 14 veces menor que la de Estados Unidos. En cambio, la producción agrícola continuaba siendo deficiente y la falta de transportes paralizaban cualquier intento de modernización económica. Es decir, que había una economía muy inestable y que los transportes de lo que viene siendo la principal fuente de recursos y la principal fuente económica de Rusia, que viene siendo la agricultura, sea muy escasa o sea muy mala, ya que usaban técnicas que eran antiguas o incluso no se modernizaba, y esto siguió para posterioridad. Este proceso de industrialización en Rusia fue bastante violento y muy mal aceptado por los campesinos, quienes fueron bruscamente proletarizados. Además, la clase obrera naciente, que se estaba formando dentro del país, que era numéricamente pequeña, se concentraba en grandes zonas industriales, lo que facilitó la creciente conciencia revolucionaria, debido a los malos pagos y a mayormente la pésima calidad de vida. También, luego de esto, algunos obreros habían sido convencidos por los ideales marxistas y otros pensamientos revolucionarios que en intentos fueron parados por el poder del zar, que se mostró inmóvil ante estas revoluciones. Y después, en los siglos XIX pasando para el XX, ya estamos en 1905 por ahí, varios movimientos organizados por miembros de todas las clases sociales, todas las que puedan, escolares, estudiantes, campesinos, obreros, la clase alta incluso, trataron de derrocar al gobierno, aunque mayormente no tuvieron éxito. Algunos recurrieron al terrorismo y a los atentados políticos, convirtiéndose los movimientos revolucionarios en objeto de dura represión. Aparte de esto, obviamente, muchos revolucionarios fueron encarcelados o deportados fuera del país, mientras que otros lograron escapar y unirse a las filas de los exiliados. Desde esta perspectiva, la revolución de 1917 es la culminación de una larga sucesión de pequeñas revueltas. Para finalizar, en 1905 tuvo lugar la primera revolución, tras la derrota de Rusia ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Luego, en 22 de enero, se convocó una manifestación en San Petersburgo, que en su tiempo era Petrogrado, para exigir reformas al zar Nicolás II, que terminó negándose, por lo cual empezaron una serie de manifestaciones. Y la Guardia Imperial rusa, al frenar estas manifestaciones, provocó lo que llama como el Domingo Sangriento, que fue una matanza en general de estos manifestantes que estaban actuando pacíficamente. Luego de esto se trató un intento del pueblo ruso de liberarse del zar y se caracterizó por los levantamientos y huelgas por parte de trabajadores y campesinos. Y aparte de esto se formaron los primeros órganos de poder independiente de la tutela del Estado, los cuales son los soviets y especialmente el Soviet de San Petersburgo. Tras el triunfo de la revolución de 1917, los bolcheviques, el partido político de Lenin, se opusieron al gobierno provisional ruso de Alexander Kerensky y participaron en los soviets de Petrogrado, así como los demás soviets de los obreros y campesinos de las grandes ciudades. A partir de septiembre de 1917, los bolcheviques ganaron la mayoría de los soviets, y esto sería la organización base de la nueva sociedad socialista, dando el caso de dos gobiernos simultáneos, el dirigido por Kerensky, apoyado por las fuerzas políticas, que son los mancheviques, que son la contraposición de los bolcheviques, los liberales y los socialrevolucionarios, y el bolchevique, apoyado por los soviets obreros y campesinos. Para aclarar, un soviet era una asamblea, una convocatoria de obreros y trabajadores de lo que viene siendo Rusia. Un soviet es básicamente una asamblea. Además, después de esto, los bolcheviques fueron partícipes de la fallida revuelta en julio de 1917. En el mismo año dirigieron la Revolución de Octubre, que los llevó al poder de Rusia de manera oficial, poniendo así a los bolcheviques como el principal partido dentro de Rusia. ¿Qué pasó después de la Revolución Rusa? El 26 de octubre de 1917, los bolcheviques formaron gobierno con Lenin al frente y los personajes como Trotsky y Stalin como ministros. Deberían abordar tres grandes cuestiones: la salida de la guerra de Rusia,
el reparto de la tierra y la concentración del poder político. En sintonía con la propiedad socialista de las tierras, se le llevó a cabo el reparto del campo tratando de poner al fin un desabastecimiento que padecía Rusia. En lo relativo a la Primera Guerra Mundial, Rusia abandonó el conflicto con la firma del Tratado Brest-Litovsk. A pesar de la pérdida de importantes extensiones de terreno, el gobierno bolchevique creía que valía la pena poner fin al sufrimiento que había causado la guerra. Copando todo el poder político, los bolcheviques se encargaron de eliminar a los partidos de corte burgués. Se disolvió la Asamblea de enero de 1918. Los bolcheviques terminaron asentando su hegemonía en el poder. Así quedaban fuera otros factores de la revolución, como los socialrevolucionarios, anarquistas y mencheviques. El poder político quedaba copado por los bolcheviques. Meses después, en junio de 1918, Rusia quedaba constituida bajo la denominación de República Federal Socialista y Soviética Rusa.